Proponen perredistas legalizar marihuana. Presidencia entra al pleito de las televisoras. Peña Nieto en portada de Time. Recomiendan a españoles no viajar a Michoacán. Fuera, alcalde de Tepalcatepec. Se entrega extesorero de Moreira. Premio literario a Rafael Pérez Gay. Mueren 20 por mega tormenta. Jugará Tri 6 partidos rumbo al Mundial. Los adictos a la marihuana deben ser tratados como enfermos, no como criminales. Esa es la esencia del debate que ha iniciado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por supuesto también con repercusiones a nivel nacional. Un debate maduro ante una gran controversia, es lo que considera Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. En la Asamblea Legislativa del DF, la izquierda apuesta por regular el consumo de la marihuana en la capital de la República. Diputados del PRD presentaron este jueves un paquete de iniciativas para reformar las leyes locales y también incidir en la Ley General de Salud a nivel federal en esta materia. Con Monire Pérez López informa. En un tiro de dos bandas, el Distrito Federal dio el primer paso en el camino a la regulación en el consumo de la marihuana. Que no es un tema de legalización de la marihuana ni de liberalización. Es un tema de pasar de una política de criminalización de drogas a una política de salud pública. Generar las condiciones de estabilidad, de paz, de gobernabilidad y que en ese sentido creo que este primer paso que da la Ciudad de México como una ciudad avanzada, de vanguardia, nos pone otra vez en el centro del debate nacional e internacional. En un flanco, los legisladores locales del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza pretenden reformar la Ley de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Primero, porque descriminaliza el consumo. Segundo, porque separa mercados. Y cuando decimos separa mercados, tiene que ver no solamente con asuntos de seguridad, sino sobre todo con asuntos de salud. Contempla establecer espacios para el abastecimiento seguro de cannabis que operará el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, mismo que también verificará que la hierba no esté adulterada y que se dé a los consumidores información previa sobre los riesgos de consumo a través de un semáforo de alerta. Yo, consumidor, a la hora de acercarme a buscar un lugar de aprovisionamiento, voy a saber distinguir un lugar de aprovisionamiento seguro de un lugar que no es seguro y que no cae dentro de los supuestos de este sistema y que es, vamos, la narcotiendita, por así decirlo, porque uno va a tener un semáforo del IAPA y el otro no lo va a tener. Además, la iniciativa propone dar la más baja prioridad a la persecución de delitos contemplados en el artículo 478 de la Ley General de Salud, de tal manera que los poseedores de cannabis para consumo no sean remitidos al Ministerio Público. Nos dicen que son porcentajes poco significativos, cerca del 11% en la parte médica y poco medible o insustancial en la parte de cuestiones de violencia. En medio de eso hay consumos no problemáticos que deben ser ajenos a las decisiones y a la interacción social, están a la responsabilidad de los consumidores. En los artículos transitorios de la reforma se contempla que una vez en rigor, el gobierno capitalino tendrá 180 días para implementar un programa en los reclusorios de preliberación de internos por causas directas a la posesión de cannabis. Con Monire Pérez López. Esto que narra Monire ocurrió por el mediodía en la Asamblea Legislativa cuando se presenta esta iniciativa por parte del PRD y otros partidos de izquierda. Luego en la tarde, diputados de la Asamblea Legislativa del DF presentaron la misma iniciativa a funcionarios pero a nivel federal. Fue una reunión de carácter privado celebrada en Palacio Nacional. Al encuentro asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación. También participaron el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Fernando Valle, y el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados. Por el momento acordaron no dar detalles sobre lo discutido a puerta cerrada en Palacio, le digo, esta tarde-noche. No quisiera y ni puedo, y además hay un elemento de acuerdo
de no hacer declaraciones al respecto, porque escuchamos una iniciativa que está en los medios y exclusivamente ese es el aspecto. A ver, vámonos explicando. Se presenta la iniciativa en la Asamblea Legislativa para efectos de las leyes del DF, de la capital del país, leyes locales. Pero también el PRD, a nivel federal, presenta una propuesta sobre este tema. Y esta propuesta también va en el mismo sentido que la de la capitalina. Es decir, aumentar la dosis mínima permitida de la marihuana de 5 a 30 gramos. Y delegar a las entidades federativas la persecución de los delitos contra la salud. Sí, porque una cosa es que un adicto o un consumidor de marihuana traiga el equivalente a cajetilla y media de cigarros, y otra cosa es que sea narcomenudista, lo cual sigue siendo delito grave. Con uno, Rubén Rojas informa. En un momento trataremos de recuperar justamente el sonido de este reportaje de Rubén Rojas, porque le digo, hay también esta propuesta a nivel federal. Pero le adelanto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ya se pronunció sobre este tema de la marihuana. En una carta dirigida a la Comisión Global de Política de Drogas, donde están los expresidentes de México, Ernesto Zedillo, de Brasil, Enrique Cardoso, de Chile, Ricardo Lagos y César Gaviria de Colombia. Ante ellos, Mancera confió en que el debate en torno a la marihuana en el Distrito Federal sea un debate maduro y plural. También reconoce, es un tema muy complejo debido a los puntos de vista jurídicos, humanistas, sociales, científicos que entran en una verdadera controversia. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político en este espacio, desde luego. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, tema interesante. Vaya que sí. Yo creo que lo que... Se habían tardado, ¿eh? La verdad es que nos habíamos tardado como país, hemos pagado un costo alto por una política de prohibición que en alguna medida se nos impuso desde afuera, y afuera están cambiando. Entonces, frente a lo que se hizo en Colorado, esto es juego de niños, digamos. Es una apertura, pero muy limitada. Creo que conviene explicar dos cosas, Pepe. La primera, esta es una atribución fundamentalmente federal, por eso tienen que hacer ahí una cosa, una suerte como de mecanismo de... Te pongo un ejemplo. La Ley Federal de Salud dice que aquella persona que porte, que traiga consigo más de 5 gramos de marihuana, ya se considera un delito grave y por lo tanto tiene que ir a dar a la cárcel. Sin embargo, la iniciativa que está proponiendo el PRD habla de tolerar hasta 30 gramos de marihuana en el caso de quien la porte. Ese es el punto. Y ahí chocaría con la federal. No, chocarían, aunque se están agarrando de un artículo de la Constitución, el 21, que le permite a las entidades decidir en dónde van a poner el énfasis, en qué crímenes van a poner sus esfuerzos como autoridad y en cuáles van a ser más tolerantes. Y están anunciando que en ese tema de 5 a 30 gramos serán tolerantes. Ahora bien, la iniciativa también contempla que tendrás que, digamos, no va a ser en automático, te pueden, si te vinculan con crimen organizado, te puedes meter en otro tipo de problema, pero claramente cambia la lógica punitiva que hoy se tiene, que no hay excusa alguna. Tú tienes 6 gramos y señor Pepe Cárdenas, usted es narcomenudista. Eso ya no sería así. Y el énfasis está en dos temas, Pepe. Por un lado, es una libertad individual, no han puesto el énfasis en ello, pero lo dicen también. Y dos, esto es un problema de salud pública y como tal hay que tratarlo. Y por eso el énfasis, y lo vimos en el reportaje, de que también hay un nuevo mecanismo para que se puedan surtir de marihuana los adictos en instituciones públicas. Pero con seguridad. Para que haya garantía respecto a que están consumiendo. A mí es esta parte de la ley que me parece la que es constitucionalmente más cuestionable, porque tendríamos un ente del gobierno dedicado a la distribución de droga, y eso pues claramente en la ley federal está limitado. Por eso esta reunión a puertas cerradas, que como tal fue a puertas cerradas, no sabemos qué se dijo, pero que se hayan reunido
ya te habla de que está generando una dinámica entre esta iniciativa y la propia política del gobierno federal. Exacto, en ese punto hay algo que destacar. Peña Nieto, cuando asume la presidencia de la República, incluso cuando es candidato del PRI, él se declara en contra del tema de la eventual legalización de la marihuana o despenalización. Sin embargo, ha ido modificando su posición, digamos, entre comillas, rígida, y está por lo menos abierto a que esto se debata. Y que fue lo que pasó en Palacio Nacional. Y que fue lo que hoy pasó en la noche. Se debatió en Palacio Nacional, y en paralelo pues el PRD va a presionar en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque está presionando a Estados Unidos, que ya está relajando su legislación. El gobierno federal de Estados Unidos oficialmente está en contra de lo que ha pasado a nivel Washington federal. Exacto. Entonces, ese mismo movimiento que empieza en Estados Unidos desde las entidades y que ha generado, vamos a decir, una epidemia, porque cada vez hay más estados donde en el extremo es legal, en mecanismos intermedios se puede usar para fines medicinales. California, la entidad más grande de Estados Unidos, estará votando a fin de año y probablemente aprobando la legalización de la misma. Entonces un gobierno federal sería acorralado, porque también en principio es atribución federal. Se han hecho los de la vista gorda, han incluso abierto algunos mecanismos para que puedan procesarse los recursos que provienen de la venta legal de la droga en el sistema bancario, pero claramente el presidente Obama, en lo personal, ahí sí muy en contraste claro con el presidente Peña, él está a favor de esto, de la liberalización o despenalización. El problema en ambas sociedades, pero más en México que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está cambiando más rápidamente la opinión pública, es que en México sigue siendo mayoritaria la posición que está en contra de cualquier espacio de despenalización o de, aún peor, desde ese punto de vista de legalización de la droga, mientras que en la Ciudad de México la opinión pública es mucho más favorable a esto. Y el PRD saca una ventaja, una rentabilidad política evidente al ponerse otra vez de vanguardia, en la vanguardia de propuestas de avanzada. Frente al votante de la Ciudad de México, yo creo que sería un triunfo importante y les permitiría validar lo que han venido sosteniendo en los últimos 12 años, que en la Ciudad de México se legisla de avanzada, y algunos de los cambios que la Ciudad de México ha tomado, como la legalización del matrimonio entre gentes del mismo sexo, ha ido generando... O el aborto. El aborto, más complicado, pero lo que iba es, temas que parecían tan controversiales como el matrimonio de gente del mismo sexo, ya se ha aprobado en otras entidades. Jalisco está a punto, ¿ya lo aprobó? Ya lo aprobó. Por el otro lado, en el tema de aborto pasó lo contrario, generó una reacción en contra de los congresos locales de otras entidades, endureciendo en más de la mitad, o casi 20 si recuerdo bien, endureció en algunos casos de forma dramática. Hoy en algunas entidades abortar es un crimen aunque haya sido violada la mujer. Salió más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, no sé en materia de marihuana, en caso que se aprobara esto, cuál va a ser el impacto hacia afuera, pero sospecho que se va a parecer más hacia afuera de la ciudad, sospecho que se va a parecer más al de los matrimonios de gente del mismo sexo que el aborto, que es un tema mucho más ríspido, mucho más polarizante que que sigue siendo, insisto, a nivel federal, un tema donde el grueso de los mexicanos están en contra todavía. Viendo hacia el futuro y dada la realidad, ¿cuál es el camino que le convendría al país? ¿El modelo portugués, que controla la calidad de la marihuana que se vende en Portugal sin meterse en y lo considera un asunto de salud, sin meterse en los procesos de producción y comercialización? El modelo holandés, que es muy parecido al portugués, pero tiene problemas porque venden droga de manera legal que se produce de manera ilegal o que ingresa de manera ilegal. ¿Cuál es el modelo que debe buscar México? De hecho, yo iría un paso más allá. Hay dos modelos de legalización completa de la cadena. Uno es el uruguayo. El uruguayo. Donde es el Estado el único con las competencias para producir y distribuir marihuana, y el modelo, digamos, de Colorado, donde es la empresa privada. Entonces, tú ya estás asumiendo que nos vamos a mover al modelo de la liberalización. Suponiendo que ese es el caso, y que yo creo que en materia de libertades es el correcto, y que en materia de quitarle presión a la autoridad en crímenes menores que llena la cárcel de
pequeños narcomenudistas en el mejor de los casos, quizá consumidores que traían los 6 gramos, que acaban X años de tiempo en la cárcel y salen como criminales profesionales. Claro, ahí los adiestran. Ahí los adiestran perfectamente, es más eficaz que cualquier universidad. Entonces, suponiendo que nos movamos para allá, yo creo que el mejor modelo es el que está pasando del otro lado de nuestras fronteras, en Colorado. Liberalicémoslo de verdad. Y se vuelven empresas productoras, comercializadoras, que pagan impuestos, aunque a nivel federal están descalificadas. Ese es el tema. Ese es el punto. En Colorado. Pero en México, yo creo que las entidades no pueden ir tan lejos como fue Colorado, y la forma de hacerlo sería con un cambio a nivel federal. En Colorado, las empresas que producen y venden marihuana no pueden usar los bancos, por ejemplo. Se está liberalizando, está generando otro tipo de problema, pero eso es una flexibilización que está haciendo la autoridad federal ahorita. Pero todavía hay dudas de la constitucionalidad de esa decisión en Colorado, pero no se ha, digamos, llevado a la Suprema Corte. Pero ese modelo me parece que es el mejor. Generar un marihuamex, o sea, un Pemex monopolio de la producción y Marihuanamex. Marihuanamex, me parecería que acabaríamos con los... ¿De cuál fumaste, Carlos? ¿De cuál fumaste? Ya estás viendo hacia el futuro. ¿Tú me pediste que pensara hacia allá? Te pusimos a pensar. Déjame poner al aire en este momento la nota que no... recuperar la nota que no habíamos podido poner de mi compañero Rubén Rojas, donde se está hablando de esta iniciativa, de esta propuesta del PRD, pero que ya incide, Carlos, en el ámbito federal, donde se está pidiendo que la Federación, la Ley General de Salud, autorice que la posición mínima sea de 30 gramos y no de 5, como ahora lo marca la ley, para no entrar en choque con la propuesta del DF. Rubén Rojas informa con uno. La estrategia legislativa para la despenalización de la marihuana también involucrará a todo el país, pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal enviará al Congreso la iniciativa para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, indispensables para que el Distrito Federal no quede fuera de la ley. En esencia, pide se modifique el artículo 479 para elevar la dosis actualmente no penalizada que puede poseer un consumidor de cannabis de 5 a 30 gramos. Es quitar el mercado que controla actualmente la delincuencia, que genera grandes utilidades y por lo tanto todo lo que deriva en términos delictivos, a un espacio controlado donde se privilegia el derecho de los consumidores a elegir lo que ellos quieran, pero con información y reduciendo el daño que pueda ocasionar. Pretende modificar los artículos 13 y 194 del Código Penal Federal para delegar la persecución de los delitos contra la salud a las entidades federativas y para que en el caso de la cannabis, los estados y el Distrito Federal puedan ejercer el control sanitario correspondiente. Que las entidades federativas puedan establecer políticas de drogas más amplias en la materia. Actualmente tenemos una reforma que quedó coja porque solamente el tema de narcomenudeo, de la persecución, es claramente una facultad de las entidades cuando requerimos la otra parte, que es cómo podemos regular y establecer políticas de salud y de reducción de daños. Con estos cambios se abre la posibilidad de la utilización de la marihuana para uso medicinal. Negar las propiedades medicinales de la marihuana a estas alturas es como en el siglo XVI la Inquisición le decía a Galileo que la tierra no se mueve. Sería terrible que la Secretaría de Salud asumiera una posición oscurantista, inquisitorial, medieval. Plantea también el control concurrente entre la Federación y los estados del cultivo de la cannabis. Con uno, Rubén Rojas. Ese Fernando Belauzarán, el diputado federal, es bravo como el caramas. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias por estar con uno. Muy buenas noches. Hasta hoy en noche. La venta de marihuana y hachís queda prohibida a los no residentes en Holanda. Colorado y Washington legalizan el consumo recreativo de marihuana. Got some legal weed. México se debe de volver un productor autorizado y exportar marihuana a lugares donde ya es legal, donde ya la manejan los empresarios.
que no es un tema de legalización de la marihuana ni de liberalización. Es un tema de pasar de una política de criminalización de drogas a una política de salud pública. Don't worry, don't do it. Be happy. El universo.